Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un encuentro de estas charlas para despertar, en donde compartimos distintos temas y herramientas para autogestionarnos el bienestar y para que todo lo que nos resuene nos pueda servir para lo cotidiano. Si hay algo que te gusta, lo puedes compartir o volver a ver porque queda grabado en YouTube y en IGTV. Así que bueno, hoy tenemos un hermoso encuentro junto a Carolina Cancio, que vamos a hablar de neurociencias aplicadas, ¿no? Entonces nos va a aclarar el panorama de para qué nos sirve saber sobre neurociencias y cómo lo aplicamos, ¿no? Así que buenas a quienes se van sumando mientras esperamos que se conecte Caro. Va a estar súper interesante porque me olvidé de poner mis auriculares. Pequeño detalle, ahora que siento. Hola Carito. Voy a poner los auriculares y me avisan si me escuchan bien. Que con tantos aparatejos. ¿Me escucha bien ahora? A ver quién me responde. ¿Cómo estás, Caro? ¿Se me escucha bien con auriculares? ¿Se ve bien? Ahí me avisó Caro que ya viene. Mientras vamos saludando. Y te recuerdo que puedes preguntar también, porque siempre que pueda voy a ir, yo tengo como un guioncito de preguntas, pero vamos fluyendo, porque esto es una construcción colectiva, entonces cada vez que puedo voy haciendo las preguntas que ustedes hagan. Así que los comentarios, las preguntas, todo bienvenido. Es bienvenido el apoyo, incluso después si lo ven grabado, todos los apoyos son bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Alguien que me conteste si me escucha bien. Vamos a esperar que se conecte Caro. Bueno. Yo acá con mi lapicera porque siempre anoto. En algún momento voy a escribir un libro de todas estas charlas tan nutritivas. Porque además de hacer preguntas voy anotando todo lo que está bueno. Y siempre a veces comparto también en historias algunas frases o libros. Gracias, Carito. Bien, esperemos un poquito más que se conecte Caro, otra Caro. Bueno, por lo pronto veo que me escuchan bien. Hoy me vine color rojo, con toda la intensidad, con mucha energía del rojo. Y también me gusta que me vayan contando si les gustan las temáticas de estas charlas, si quieren sugerir, incluso si conocen a alguien, por ejemplo, que les gustaría que entreviste. Yo recibo todas las sugerencias y voy viendo si resuena, si sintonizamos con la energía, porque, bueno, siempre tiene que haber una resonancia y también con la audiencia. Así que todas las sugerencias son bienvenidas siempre. Vamos a ver si ya está Caro, ahí está Caro, la vamos a agregar. Hola. Hola, Tuti, ¿cómo estás? Bien, nos vinimos las dos de rojo. Este es un medio naranjón. Sí, medio coral ahí, Sí. potente. ¿Cómo estás, Bueno, pero en la hermosa? gama. Está muy bien. Acá estaba ansiosa con nuestro encuentro. Sí, por algún motivo no se me conectaban los auriculares y tardé en enlazarlos, entonces estaba ahí haciendo un poco el jueguito para poder conectarnos correctamente. ¿Cómo va? Linda Bien, noche yo de jueves. también. Está hermoso. Yo también, vos sabés que entré y me puse a saludar todo y me di cuenta que no me había puesto los auriculares, así que también los conecté ahí ya en el vivo, cuando escuché ladrar la perra
del vecino dije, ay, los auriculares, porque atenúa un poco, viste, el sonido ambiente y eso, entonces, y nos escuchamos To- mejor. Totalmente, totalmente, son buenísimos. Son geniales Sí, los sí, auriculares. Ahí lo pongo un poquito más atrás, así nos vemos bien, lindas como somos. como somos. ¿Vos me escuchás bien, Caro? Perfecto, perfecto. Qué Bueno, placer, Tuti, estar acá con vos. hoy el placer es mío. Siempre veo además tus Divino. vivos que siempre tenés el ventilador que te mueve los pelos. Hoy me lo puse, pero no me los mueve. Me lo puse muy Mira, bajo. acá está lejos, porque acá teníamos un aire, lo sacamos, fue a parar abajo y ahora nos quedamos con el venti, que da un efecto así playa, pero no está tan bueno como un aire, pero tiene su onda, Pero tiene su onda ahí con el pelo, los pelos al viento. tiene su Caro, me onda. encantaría que me cuentes un poquito de vos, de tu camino en esto de llegar a las neurociencias. ¿Qué te llevó a dedicarte a esto, digamos, a estudiar el cerebro? ¿Cómo te atrajo esa disciplina o herramienta? Mira, de niña curiosa, yo creo que tengo algo ahí que me quedé en los tres, ¿viste el por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo siempre me preguntaba muchas cosas sobre cómo pensamos, sobre cómo se desarrolla el cerebro, por qué funciona de esta manera, por qué decidimos así, por qué reaccionamos. Y la vida un poco me fue llevando, yo tengo otras carreras, trabajé mucho tiempo en empresas, me recibí de traductora pública, licenciada en comercio exterior, entonces trabajé en muchas empresas afuera del país con el idioma, que mi idioma es el francés, trabajé afuera también, mucho tiempo, hasta que un día caí súper estresada y bueno, y mutó ahí mi vida una vez más. Me puse una empresa, un comercio, fabriqué, tuve 15 años como empresaria de comercios y fábrica de todo lo que tiene que ver indumentaria de mujer. Aprendí Ujú. mucho sobre la venta, me encantó porque en realidad creo que la venta es un servicio, ¿sí? Es un servicio Totalmente. hacia el otro. Y si trascendemos la venta en sí misma, que es como me gusta verlo, es un acto de amor, ¿m? Porque es pensar en lo que necesita realmente el otro, es solucionarle un problema real al otro. Bueno, yo he forjado realmente amistades a través de la venta porque sinceramente este era mi objetivo, ¿no? Y después con el tiempo fui incursionando en la neuroventa también y tuve una abuela a la que amé y a la que amo, con un físico, una biología impecable, sin embargo comenzó a tener problemas de Alzheimer, de deterioro cognitivo. Entonces yo Ujú. dije, ¿cómo puede ser? ¿De dónde viene esto? Qué pena que ahora los seres humanos podamos llegar hasta los 90. Tengo, mira, antes de ayer murió mi tía abuela a los 102 años. ¿Cómo puede ser que lleguemos con una biología tan maravillosa? Pero, y esto pasa porque también hemos ido entrenando el cuerpo y teniendo una Claro. conciencia del cuidado. Antes, en los 50 te decían salir a correr y el hombre decía, no, tengo que ir a la fábrica, a darle de comer a mi familia, no tengo tiempo. En los 70 comenzó a trabajarse una conciencia sobre el cuidado del cuerpo, en los 80 ya veías mucha gente salir a correr, y en los 90 y en 2000 ya es súper común que vayas al médico y lo primero que te dice es qué tipo de vida haces, sedentaria o haces ejercicio. Entonces, a través de esta conciencia hemos cuidado mucho más el cuerpo. Ahora bien, llegamos con un cuerpo maravilloso por ahí hasta los 80, 90 años y comienza un deterioro cognitivo. Entonces, yo empecé a indagar desde dónde venía ese deterioro cognitivo, qué es lo que estaba pasando, cómo teníamos un cuerpo tan fuerte y una mente tan débil. Entonces ahí comencé bueno, a estudiar un poco lo que tiene que ver con la neurociencia, con el doctor, el neurocirujano Roberto Rosler. Luego con el tiempo me interesó la epigenética, esto que tiene que ver
con crear a través del cerebro. Me fui a México, estudié con Joe Dispenza, con Bruce Lipton, con Greg Braden. Qué Estudié hermoso. acá también neurociencia jurídica con Manes, con el equipo del doctor Manes, y así, bueno, muchas formaciones más con las cuales me fui alimentando, y es este combo que soy hoy, y que creo que la función es un poco compartir para crecer, ¿no? Conocer cómo funciona nuestro cerebro para potenciar tanto nuestras funciones cognitivas como emocionales. Tan importante la parte emocional, Tuti. Un, tenemos un cerebro que hay una teoría de Paul MacLean que lo divide en tres. El cerebro reptiliano, que se encuentra por aquí atrás, que tiene que ver con las reacciones. El cerebro límbico, ¿sí? Una estructura subcortical que tiene que ver con todo lo que se refiere a emociones. Y el neocórtex, ¿sí? Que es el que tenemos, el que envuelve a los otros dos, que es el que razona, el que planifica, el ejecutor, donde se encuentra la voluntad, ¿sí? Por ejemplo, entre tantas otras cosas. Imagínate que si uno de estos tres cerebros se refiere solamente a las emociones, ¿cuánta importancia tienen las emociones en nuestra vida? La gestión, la autorregulación de emociones. Entonces, la neurociencia también de su mano trajo la inteligencia emocional, un Ujú. cuidado más integral del cerebro. Y esto fue lo que me apasionó, ¿no es cierto? La epigenética, cómo nosotros somos capaces de controlar nuestros genes, cómo veníamos creyendo hace un tiempo que éramos un poco víctimas, ¿no? De esta herencia. Si mamá tuvo un cáncer de mama y creo que estoy destinado a tenerlo. Si mi papá tenía diabetes y casi seguro tengo una gran probabilidad, bueno, la epigenética nos viene a dar una excelente noticia y nos dice que no es así, que tenemos un ADN, 23 pares de cromosomas hereditarios, pero que nosotros, a través de nuestras conductas, de los pensamientos, del medio ambiente, cómo influencia el medio ambiente en mi vida y cómo yo interpreto esta vida, este medio ambiente que me rodea, soy el responsable de inhibir o de despertar ciertos genes. ¿Mm? Ujú. Entonces, esto de alguna forma me empodera, ¿no? Me vuelve a dar el poder sobre mi vida. Totalmente, totalmente, porque, bueno, desde la nueva medicina germánica o los aportes del doctor Ahí está. Hammer, se dice que las enfermedades en realidad no son hereditarias, que heredamos los patrones de pensamiento, ¿no? Repetir la historia de vida de mamá y papá, que viene Ahí con esa está. genética en realidad, ¿no? No es que yo voy a Ahí está. predisponerme a enfermarme, sino que tengo esa carga del patrón de pensamiento que me va a llevar a eso, ¿no? El otro día escuchaba una médica que hablaba de epigenética con un ejemplo de hermanos gemelos Mira, que te iba a vienen con decir la misma, eso. que vienen con la misma genética y que uno, por ejemplo, es re estudioso, deportista, y el otro le va mal en el colegio, se pelea con los amigos, tiene sobrepeso, diabetes, ¿no? Entonces, como con la misma información genética, uno hizo en su epigenética, creó algo bueno y el otro, bueno, lo que pudo, ¿no? Porque también no es que conscientemente nos creamos las enfermedades, sino que es inconsciente. A veces desde las constelaciones podemos ver que hay lealtades ciegas al clan, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho para abordar, pero sí esta noticia de que existe la epigenética y que podemos ser protagonistas de nuestra vida. O sea, vos, Caro, nos decís que nos podemos sanar a través de creencias, por ejemplo. Por supuesto que sí. Eh, Mira, para explicarlo de una manera sintética y simple, nuestros pensamientos, ¿sí? Todo nace desde un pensamiento, que nos lo creemos o no, pero cuando nos lo creemos,
Lo sentimos a través de emociones. ¿Y cómo lo sentimos? A través de ciertos químicos, neuroquímicos, que llamamos neurotransmisores, que comenzamos a segregar en todo nuestro cuerpo. Estos neuroquímicos son el medio ambiente de mi célula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recorren todo mi torrente sanguíneo. Mi célula los absorbe o no. Es una decisión de mi célula a través de su membrana de absorberlos o no. Ahora bien, cuando se segregan en forma permanente, constante, sostenida en el tiempo, se van creando receptores en la célula que a la larga comienzan a recibirlos y a actuar en consecuencia. Por ejemplo, si yo tengo una lectura del mundo, que el mundo está en contra mío, que todos me atacan, que nada me sale bien, que tengo que estar a la defensiva, que solo a mí me sale todo mal. ¿Por qué a mí me cuesta todo y al resto no? Bueno, yo voy a tener una actitud ante la vida que segregue ciertos neuroquímicos, por ejemplo, cortisol. Mis células van a comenzar a aceptar ese cortisol a través de los receptores y van a actuar en consecuencia. En la epigenética sabemos que el cortisol es así en forma constante y sostenida en el tiempo, porque también tiene una buena función el cortisol, por ejemplo, cuando me despierto, ¿sí? Mantenerme alerta. ¿Mm? Pero si está segregado de esta manera, digamos en demasía, puede Crónico, despertar, digamos. claro, puede despertar ciertos genes que tienen que ver con un linfoma, con diabetes, con Parkinson, hasta Parkinson te diría, ¿sí? Con deterioro cognitivo. De hecho, sabemos que el estrés, ¿sí? El gran segregador de cortisol, es el pensamiento, la actividad, el proceso que más daña celularmente al cuerpo. En el ADN tenemos en nuestros telómeros, ¿no? Que son las puntitas, los capuchones de mi ADN. ¿Viste que es así como una X? Esas puntitas, que son como las puntitas de los cordones, son los que determinan el tiempo, es decir, la vida, mi vida celular, el tiempo en que esa célula va a poder reproducirse a lo largo de toda su vida útil en mi cuerpo. ¿Mm? Ujú. Cuanto más estrés yo tengo en mi vida, más se acortan esos telómeros. Es como si se desgastaran. Entonces, el estrés deteriora directamente los telómeros, la vida útil de mi ADN. ¿Mm? Y además, como te decía, despierta ciertas patologías que quizás yo podía tener ese gen que tenía mamá de un cáncer de útero, pero si no lo despertaba, podía pasar toda mi vida y, bueno, y irme de este mundo sin haber padecido esa patología. ¿Mm? Ujú. Podemos despertarla a través de un pensamiento que nos genere permanentemente estrés. Por ejemplo, no sé, creo que me va a ir mal y en este negocio no me va bien, o hacerme mucha mala sangre en el trabajo, ¿Mm? o, Ujú. o con un pensamiento sostenido de resentimiento. Por eso siempre trabajamos en todo lo que tiene que ver con las terapias integrales y me parece maravilloso el perdón. ¿Mm? Porque el sentimiento de rencor y resentimiento es uno de los más corrosivos para los telómeros de mi ADN. Mirá lo que te estoy Ujú. diciendo. ¿Mm? Entonces, cuando practicamos un sentimiento, un estado funcional, decimos en neurociencia, un pensamiento, nos referimos a los pensamientos cuando hablamos de estados funcionales del cerebro, un pensamiento de gratitud, por ejemplo, segregamos otros neurotransmisores, los neurotransmisores que fluidifican las conexiones neuronales, los neurotransmisores que hacen que me sienta más creativo,
que me sienta como como en mi hogar, que me sienta con más ganas de comunicarme, de relacionarme, más sereno, más expansivo. ¿M? Con otra, básicamente, con otra actitud ante la vida. Esos Total. neurotransmisores son los que básicamente hacen que mi cerebro funcione mejor, que mi biología funcione mejor, ¿m? Que mi cuerpo pueda recomponerse, pueda sanarse, pueda Ujú. que mis tejidos se recompongan, que yo active un sistema natural que tiene mi cuerpo, que es el sistema nervioso parasimpático, que es el que se activa cuando estoy relajada, ¿sí? Ujú. Cuando hago una meditación, cuando me voy a dormir, naturalmente. Cuando Entonces, estoy por tranquila, supuesto, claro. cuando estoy tranquila, cuando tengo un sentimiento de paz. Entonces, Ujú. por supuesto que a través del pensamiento podemos sanar. De hecho, en el congreso que estuve con Bruce Lipton, se practica una meditación Sí. que con la práctica hay gente que ha logrado dentro de esos estados de meditación un proceso cerebral que se llama ondas gamma. Esto tiene que ver con las ondas que genera mi cerebro, esas que se pueden leer en un electrocardiograma. ¿M? Y estas Ujú. ondas gamma permiten una sincronía perfecta entre ambos hemisferios del cerebro. Y muchas veces, como resultado de esto, se han visto remisiones espontáneas. ¿M? Mira vos, de Entonces, enfermedades, digamos. de enfermedades. Ujú. Vos sabés que, bueno, yo he estudiado poquito de neurociencias, me encanta, y una de las últimas cosas que escuché es que en 8 horas de meditación yo puedo cambiar 500 genes, ¿no? Que Sí. quizá puedo distribuirlos en media hora por día o en 10 minutos por día, ¿no? En lo que vaya pudiendo cada uno, pero y también no el estar meditando así, sino bailando en la huerta, como cada uno pueda conectarse con ese estado de paz, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados al estrés, que vos decís, el estrés es lo que más destruye los telómeros. El estrés y el miedo, ¿verdad? Porque además el miedo nos produce Claro, estrés. Y no es claro, lo mismo claro. un animal que corre para escapar del predador y listo, después se relaja, a nosotros que corremos para llegar al trabajo, corremos para volver a casa, corremos para juntarnos con amigos. Todo es estrés y correr y tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo generar hábitos saludables para que mi cerebro esté saludable o para generar estos espacios de paz? Por ejemplo, ¿me ayuda el ejercicio? ¿Influye la alimentación, las relaciones sociales? Contanos un poquito, Caro. Sí, sí, todo eso. En principio, vale aclarar, como te decía, que todo lo estrés no es malo. De hecho, nuestro cerebro está preparado para sentir cierto estrés, como este que me decías vos. No sé, viene el lobo y me quiere comer y tengo que salir corriendo, tengo que sentir ese estrés para poder accionar. Además, ese estrés es pro supervivencia. El tema es que yo ahora tengo asegurada la comida, pero ¿qué pasa? Viene mi jefe y me pide que tenga el informe. Me llegan las facturas y veo que no me alcanza para comer. Cuando voy a trabajar, estoy 2 horas para llegar a trabajar. Entonces ese estrés es casi permanente. Continúo. Entonces, para eso sí que mi cerebro, ahí sí que no funciona bien. Para eso sí que no está preparado. Ese es el estrés que, que daña a mi cerebro. ¿Sí? Además se divide en eustrés y destrés, porque el estrés bueno también es el que me motiva, el que me agarran esas cosquillitas acá cuando voy a dar un examen, pero me digo yo puedo y quiero avanzar y quiero desarrollarme. ¿Sí? Ese estrés me O antes de motiva. subir al escenario, por ejemplo, o antes de Claro, un vivo, como ahora, ese claro. estrés es bueno. Ese estrés es buenísimo, porque además
nos sentimos vitalizados, ¿no? Es como que uno se pone a prueba y lo logré. Es una mezcla de dopamina y de adrenalina. Entonces ese estrés está muy bueno. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos que comenzar a regular ese estrés? Porque comienza a perjudicarme en mis funciones, sobre todo en las funciones ejecutivas del cerebro, las que hacen que tome una buena decisión, ¿sí? Que vea más posibilidades, porque cuando mi cerebro está estresado, no puede tomar buenas decisiones, no puede ver cuando a veces hay muchas oportunidades y no las ve, porque cuando está estresado hace solamente foco en una cosa y no puede ver nada de lo que está alrededor. Tenemos que comenzar a utilizar ciertos mecanismos para autorregular las emociones. Y en principio, y para esto, tenemos que ser conscientes de nuestras emociones. Cosa que muchas veces vamos por la vida así y que me ha pasado muchas veces. ¿Y cómo te sentís? No sé, ¿sí? Ni siquiera se encuentra la palabra para describir qué emoción estás sintiendo en ese momento. Hay un estudio hecho en la Universidad de Minnesota, maravilloso, ¿no? Lo hicieron los estudiantes. Ahora hay, por suerte, equipos médicos como el fMRI, que son escáneres que leen justamente los pensamientos, leen el flujo sanguíneo en el cerebro, con lo cual pueden esgrimir cómo está funcionando en ese momento. Para este experimento se convocó gente que estuviese pasando por un momento estresante y se eligió a una mujer que estaba muy estresada, muy enojada, decía ella, porque su marido la había engañado. Entonces la colocaron en este scan y fueron midiendo a través de ciertas preguntas cómo se activaba su amígdala. La amígdala no es esta, sino que la amígdala cerebral es una estructura que se encuentra en mi cerebro límbico, que justamente mide y regula de alguna forma mis emociones, las emociones de todos, ¿no? Todos tenemos nuestra amígdala cerebral. Entonces, a esta mujer se la introdujo en el scan y se le comenzó a hacer preguntas. Señora, del 1 al 10, esto que usted está sintiendo en este momento, ¿es ira, bronca? Bueno, del 1 al 10, y podría decir que, bueno, en este momento 7. Y en el scan se veía que esta estructura estaba sobreestimulada, ¿no? Señora, ¿esto que siente usted? Le preguntaban de vuelta, ¿es tristeza? Del 1 al 10 diría que un 6, decía la mujer. Y se veía nuevamente que la amígdala estaba sobreestimulada, es decir, que su nivel de emoción era muy intenso, era alto. Señora, ¿usted lo que siente en este momento es decepción? Cuando eligieron esa palabra, en ese momento la mujer dijo, sí, lo que yo siento es decepción, ese es un 10. En ese momento su estructura, la amígdala, comenzó a dejar de funcionar con tanta intensidad. Es decir, cuando reconocemos ya con el solo hecho exacto de reconocer qué emoción estamos sintiendo, comenzamos a bajar la intensidad de la misma. A veces pasa que estamos con bronca por algo y no nos damos cuenta y nos relacionamos desde ese lugar. Y cuando nos pasa algo malo y después todo durante ese día sale todo mal. ¿Por qué? Porque yo estoy proyectando esa energía, me estoy relacionando con el mundo exterior sin darme cuenta a través de esa energía. Por ahí viene alguien y me habla bien, Caro, ¿querés un mate? No, salí de acá. ¿Sí?
Y ni siquiera soy consciente de esa bronca que tengo encima. Esa Ujú. bronca nosotros en neurociencia decimos que nos ponemos los anteojos, ¿no? Y vemos el mundo a través de esa emoción. Ese día posiblemente vemos todo malo, como cuando estamos enamorados. ¿Viste que vemos todo bueno? Vemos todo color de rosa. Ese es el ejemplo más claro. ¿Sí? A veces las mismas cosas que Totalmente. antes nos daban bronca, ay, en ese momento es todo divino. Entonces, para comenzar a tener una buena gestión del pensamiento, hay que reconocer las emociones. Para eso hay un ejercicio muy simple, pero muy simple, que lo comparte siempre Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional. Él nos dice una vez por hora, ¿no? Hacerlo. A veces se nos dificulta porque en las tareas diarias ponerse la alarma y una vez cada hora se nos complica al menos al principio, pero una vez a la mañana y otra vez a la noche, o a la tarde, ponernos la alarma 5 minutos, respirar profundamente y simplemente preguntarnos qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo en este momento. A veces pasa, estamos lavando los platos y lavando los platos estamos maquinando y lo que me hizo la vecina y lo que me dijo cuando saqué la basura y no me gustó, ¿sí? Y todo eso está segregando neuroquímicos sin que yo me dé cuenta. Entonces, cuando paramos 5 minutos y decimos, ¿pero qué estoy haciendo? Estoy lavando los platos, a ver si rayé todo o rayé la cebolla con todo que casi me rayo un dedo porque venía con una bronca, ni siquiera era consciente, no, no, para, ok, no me gustó, me contestó así, bueno, tendré un mal día, cuando la vea veré, dejo pasar ese pensamiento, Y me hago me enfoco en presente, el ¿no? presente, exactamente. Me enfoco Ujú. en el presente. Para eso se usa mucho la respiración porque el cuerpo siempre está en el presente. ¿Sí? Si nos conectamos con el cuerpo está ahora. ¿Sí? Entonces nos conectamos con una respiración profunda que además activa este sistema nervioso parasimpático, que es el que te comentaba antes, ¿sí? Que es el que recompone y restituye toda mi biología y rápidamente, con 3 respiraciones profundas, voy a estar bajando naturalmente y automáticamente la intensidad de mi emoción. Así Ujú. funciona la respiración. Por eso no es mágico, no es chinchine de colores y meditación. No se trata de eso, sino que tiene un fundamento. Que además la mente está todo el tiempo yendo al futuro, al pasado, al futuro. Y nosotros no podemos respirar en el pasado o en el futuro. Entonces, la respiración nos ancla al momento presente. Con esto que decías, por ejemplo, si yo estoy cocinando con toda esta bronca, yo siempre pienso, por ejemplo, en los lugares de comida rápida que trabajan con 50 grados en la cocina, 13 horas bajo presión y encima mal pagados porque el personal gastronómico, digo, ¿con qué energía llega eso a nuestra mesa a veces, ¿no? Siempre pienso eso. Totalmente. ¿Influye? Mira, ¿Influye? influye según lo, lo que yo piense cuando lo estoy comiendo, ¿no? Sí, Porque todo esto tiene que ver con cómo yo interpreto, ¿no? Lo que me está sucediendo a mí. Viste que a veces pasa eh, que decís, no, esto me va a caer mal, me va a caer mal, te cae mal. sí, sí. O Y estás al comiendo la otro que lo... lechuga con el noticiero, por ejemplo, y te va a caer mal la lechuga y la manzana. Claro, Sí, sí. claro. Perdón que te interrumpí, que decías y No, al no, no. otro. Es que eso sí, es que eso sí. El otro que come Oh, lo mismo, no le pasó nada. Comió claro. tranqui y nunca tuvo un problema. Entonces, no solamente es lo que ingerimos por nuestra boca, sino lo que dejamos pasar por nuestros ojos, por nuestros oídos. Por eso, ojo, qué escuchamos todo el día, qué vemos. Si tenemos la tele prendida en el noticiero todo el día,
Sobre Eh, todo en este momento que hay mucha manipulación mediática con una campaña de miedo para generar miedo y que sea también más fácil el vender, ¿no? Yo cuando era chica creía que tenía que comer un yogur para ir al baño, un yogur para adelgazar, un yogur para y vivía yogures, ¿no? Y bueno, no estaba saludable, ¿no? Después fui incursionando mucho en otras formas de alimentación, pero bueno, la tele no significa que todo sea saludable ni verdad, igual que los medios de comunicación, ¿no? Entonces es muy importante todo no solo lo que escuchamos en la tele, todo, sino que cómo nos afecta lo que le pasa al otro. De que a veces vemos que alguien está mal y ya nos ponemos mal, o no nos bancamos que el otro llore y queremos que pare de llorar. ¿Viste? Todo eso también nos influye, ¿no? La emocionalidad del otro en nuestro cerebro, por ejemplo. sí, por supuesto que sí. Mira, y sobre todo en este momento, porque el cerebro está condicionado por el miedo. Entonces, es mucho más eh, reactivo, ¿sí? Se maneja mucho más por reacción que por razón. Viste que cuando comenzó todo el tema de la cuarentena, va a faltar comida, y todo el mundo iba corriendo al supermercado. Sí, cuando el cerebro es condicionado por el miedo, reacciona, no razona. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en cuenta porque se utiliza como método de cohesión también, Ujú, para ujú. inyectar ciertas creencias, por ejemplo, para manipular a través de ideas a todo un pueblo, por ejemplo, ¿sí? Y esto que vos decías de ver al otro y que a mí me afecte, tanto los seres humanos como los animales tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Son neuronas motoras, que lo que hacen es espejar lo que el otro está haciendo, de dos formas, de dos maneras. No solamente a través de la imitación, estas neuronas son las que activamos cuando la mamá, viste, le explica al bebé, mamá, mamá, ¿sí? Y el bebé o nosotros mismos aprendimos a balbucear a través de la imitación gracias a estas neuronas espejo, sino que también me dan la capacidad de interpretar el pensamiento subyacente de mi interlocutor. Si vos te reís, yo voy a interpretar inconscientemente a través de mis neuronas espejo que vos estás contenta, que, que te caigo bien, que en este momento la estás pasando lindo, ¿sí? Son todas interpretaciones subconscientes que hacemos a través de un gesto como la sonrisa o a través de microgestos. ¿Viste? Cuando, sobre todo las mujeres, que estamos mucho más entrenadas en estas neuronas, por el hecho de que biológicamente tuvimos que entender a los niños cuando todavía no hablaban, desde las cavernas. Yo tenía que entender que el nene hacía así y tenía hambre o gases o lo que fuera. Cuando a veces decimos, y ¿sabes qué? No la conocí, pero hay algo que no me cierra, ¿viste? Y generalmente son esos microgestos que pasan desapercibidos, que en realidad yo los percibo en forma totalmente inconsciente, pero mis neuronas espejo interpretan que, por ejemplo, eh, no sé, una mueca como puede ser, ¿sí? Está queriendo decir que mi interlocutor me miente. O una postura así, o una reacción, está queriendo decir que mi interlocutor está inseguro. ¿Mm? O un Porque por ahí que está aburrido, por ejemplo, o que está cansado. Exacto, exacto. Y A estas veces neuronas de hay, espejo, sí, sí. sí, no, termina, que a No, que a veces hay. veces hay microgestos,
pero muy Sí, chiquititos, ¿eh? Un movimiento del labio que por ahí ni siquiera, no lo percibís, ¿eh? Pero mis neuronas espejos sí. claro. Y estas neuronas espejo eh, tienen que ver con la empatía y pueden tener que ver con la intuición. Claro. Se dice que todos estamos unidos por estas neuronas espejo, porque no solamente interpreto esto, sino que, por ejemplo, me dan la capacidad de interpretar emociones en el otro. Cuando yo veo una peli romántica y me pongo a llorar, qué sé yo, no es que me creo que nada, que se separaron y no, no, ya sé que es una película, pero las neuronas espejo me dan la capacidad de percibir y de interpretar la emoción que el otro está representando. Entonces, se dice que como nos unen emocionalmente, todos estamos unidos en una red por neuronas espejo. ¿Mm? Que todos somos una red. En cierta forma, esto que decimos de todos somos uno, ¿no? Ujú, totalmente. Yo lloro hasta con Shrek, te digo. Con todo lloro, encima soy re pisciana, entonces como que siento lo que está sintiendo todo, y siempre lloro. Viste que en un momento se puso de moda el reality, como el reality show, que el Gran Hermano, Sí, y bueno, incluso sigue habiendo, y hasta los programas de chismes y chimentos como que juegan todo el tiempo con la realidad, con lo que le está pasando al otro. Tiene que ver con que nos conectamos un poco más desde estas neuronas de espejo. Puede ser que necesitamos como que sea algo real y no tanto la ficción. claro, sí, 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 por supuesto. Porque además esas neuronas espejo interpretan que esto no está actuado. Se ven Claro, mucho más espejadas, es decir, interpreta la misma realidad, lo ve más claro, se la cree más, ¿sí? claro. Así esté guionado o no. ¿Mm? Sí, Además, el cerebro acepta de por sí lo que es familiar, ¿sí? Lo hace sentir mucho mejor, lo que es natural, lo que es familiar, lo que se parece a él. Entonces, si vos ves una persona en una casa tomando mate, que no está en una pose, es mucho más creíble para el cerebro. sí, Entra mucho más totalmente. fácil. Por eso también te enganchás en esos realities, Claro, te enganchas. ¿sí? Sí, a mí me Cuando, pasó que yo iba, por ejemplo, a la casa de mi mamá y tenía el programa de Mirta. Yo nunca veía tele, viste, como que yo con la tele. Pero iba a la casa de mi mamá y me quedaba viendo Mirta enganchada porque te hipnotiza en cierto punto, ¿no? Es como que como vos decís, te engancha. por supuesto, eso es lo que es la televisión. Es una caja para hipnotizarnos, Sí, hipnotizarnos. Sí, 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 totalmente. totalmente. Esto que decís también se nota mucho en redes, sobre todo para quienes emprendemos en redes, que a veces nos gastamos redactando y diseñando para posteos, pero subimos una foto nuestra que salimos lindas o sonrientes y todo el mundo nos comenta, ¿no? Como que, o por ejemplo, alguien que vende velas, sube un montón de fotos de velas, sube una foto de quién es la que fabrica las velas y la gente comenta, como que les gusta ver la realidad, lo que está detrás, ¿no? Claro. ¿Será Y por eso además también? se lo naturaliza. Al cerebro eso le gusta muchísimo, todo lo que tiene que ver con que sea familiar. Además hay algo muy importante, perdón, Salud. pero el viento del ventilador me dio cosquillas. La sonrisa. ¿Sí? Cuando el cerebro ve una sonrisa, instantáneamente allí va, o los ojos, inconscientemente busca ojos. Esa también es la razón por la cual vemos caras en las nubes, ¿sí? Buscamos formas, porque al cerebro le resulta sumamente agradable. Además, ve una sonrisa y el cerebro interpreta instantáneamente buena energía, que todo está bien, ¿sí? Un ambiente seguro. ¿Mm? Ujú. Entonces, ahí va directo, por ahí
lo que vos decías, tiene un montón de fotos de velas divinas, súper cuidadas, con la luz, el ángulo, todo. Pero hay una sonrisa maravillosa como la tuya y yo hago clic ahí, Con ¿sí? todos estos dientes, Llama, mire. sí, claro, vende muchísimo más, ¿sí? Está vendiendo una emoción y en realidad lo que vende es la emoción. Para vender tenemos que emocionar. Las Totalmente. compras, en Neuroventa decimos que el 90% de las compras son emocionales. Y lo que hace Totalmente. luego el neocórtex, mi parte racional, es justificar lo que yo quise comprar, para que no me sienta tan tonta, de que no me dejé llevar por la emoción. Pero en realidad la base de la compra generalmente es emocional. Y nos podemos dar cuenta en cuarentena cuántas cosas dejamos de comprar. Ahí nos dimos cuenta que con qué Totalmente. poco vivíamos. Es decir, ¿para qué me compraba tantos zapatos, tantas botas, tantas remesas? Es emocional, sobre todo la mujer. Sí, y también no solo emocional de esto que decís de voy a lo que me atrae, sino que muchas veces es no reconozco la emoción que estoy sintiendo, no puedo saber qué me pasa y compro y trabajo y como, ¿no? Porque cuando somos compradictos o tenemos alguna adicción, ¿viste? Adictio es no decir. Entonces, cuando no puedo expresar, que viene por ahí de cuando éramos bebés que ante cualquier llantita nos metían la teta, entonces ante cualquier cosa que nos pasa o creemos que nadie nos va a prestar atención porque ni mamá nos interpretaba o no sabemos expresarlo porque nos tapaban, ¿no? Entonces lo tapamos. Entonces también hay un hábito compulsivo en la compra de vas al kiosco y todo de colores, ¿viste? Como la juguetería, todo tiene llamativos y entonces terminás comprando porque estás ahí. Yo me acuerdo, trabajé mucho tiempo también en ventas, en shopping, y todas mis compañeras, sobre todo, se compraban aritos todas las semanas, zapatitos de Ricky Sarkani, o compraban cosas en la misma perfumería. Y yo cero, por ahí venía la gente y me decía, ¿dónde queda la casa Nike, por ejemplo? No sé, yo no sabía. Yo iba a trabajar, no sabía dónde estaban las casas, ¿no? Los locales. Pero tiene mucho que ver esto emocional de lo que me atrae, lo que me hace sentir como a salvo o a gusto, y también lo que tapa un poco lo que me pasa cuando no puedo Ahí está, reconocerlo, ¿verdad? ahí está. Esas compras compulsivas en realidad son tapa agujeros, ¿no? Me estoy dando lo que necesito, pero en realidad no reconozco que no es eso. Pero para sentir placer, ¿sí? Y equilibrarme emocionalmente, me como ese pedazo de torta. Por ahí no tenía hambre, pero me calma la ansiedad de ese momento. A veces cuando tengo muchas consultas sobre tema dietas, alimentación, siempre les digo que una alimentación, sostener una alimentación sana tiene mucho que ver con la regulación de emociones. La mayoría de las veces comemos por desequilibrio emocional, no tanto por hambre, sino que porque, como vos bien dijiste, estamos tapando algo, tapando una necesidad, ¿sí? Reequilibrando con algo que viene de afuera. Algo que no tengo dentro, me lo proporciono desde afuera. O me voy a comprar un par de zapatos o una cartera para darme ese placer momentáneo, pero que al menos en ese momento me baja la ansiedad. Después por ahí tengo 20 pares de zapatos iguales, Y porque ni los eso es lo que uso, pasa, ¿no? y ni los uso, Sí, sí, ¿sí? totalmente. Es una válvula de escape y un mecanismo para, para reequilibrar las emociones, pero que en realidad sirve para ese momento, no es un tapa agujero, nada más, porque lo que sería mucho más funcional, pero que lleva un trabajo interno, como vos bien dijiste, es reconocer esa emoción y poder manifestarla, ¿no? Poder poner a la luz lo que está en forma inconsciente para que sane.
Sí, por ahí hay mucha gente que tiene miedo, de que dice, no, no, yo psicólogo no, yo prefiero tomarme una pepa, ¿no? Y, y a veces simplemente la emoción quiere ser vista y con solo darnos cuenta que está ahí, ya está, porque si no, yo si estoy enojada y no quiero sentir el enojo, encima me enojo porque estoy enojada y se hace una bola, por ahí miro el enojo y ya está, y pasó, y respiro, y no hacía falta, digamos, tanto circo o tanto, ¿viste? Hay gente que cree que si se conecta con la emoción va a llorar, la va a pasar mal y va a estar sin poder salir. Y no necesariamente, pero sí poder transitarla de la emoción y acompañar lo que emerge. Bueno, yo trabajo con muchas terapias holísticas y el focusing es fabuloso porque trabaja a nivel hemisferios y con la sensación sentida y poder conectar y ponerle un neurosímbolo a esa sensación, entonces a través del cuerpo calloso pasa al hemisferio izquierdo. Y es fabuloso porque no tenés que estar conectándote con lo que te pasó, porque quizás es una memoria implícita, perinatal incluso, pero podés estar sanando esa sensación física que está ahí alojada y guardadita, limitándote inconscientemente incluso, ¿no? Sin necesidad de Entonces, 4 años de terapia, ¿no? claro, entonces hay abordajes amorosos con los que podemos conectar, incluso, bueno, quien hace regresiones, hipnosis, digamos, cada uno con lo que le resuene, yoga, bueno, yo también sé que doy yoga y en el yoga te vas a conectar con vos, de hecho la palabra yoga significa unión, unión de mente, cuerpo y emociones, ¿no? O sea, estar presente con lo que te decís a vos misma, con lo que estás sintiendo a nivel emocional y cómo está tu postura. A veces ni nos damos cuenta que estamos manejando así o que estamos con el celular. Oh, eh, el celular, el y todo lo que el celular, celular nos genera, ¿no? todos estos nuevos hábitos con el celular, los rayos eh, azules que tienen los celulares, porque en realidad el ser humano, nuestro cerebro, naturalmente necesita una exposición a los rayos infrarrojos, ¿sí? Estos que recepcionamos y que Cálido, estimulan, ¿cómo? sería como una luz cálida, los Claro, la infrarrojos. luz que vemos cuando amanece y la luz Ujú. que vemos cuando se viene el atardecer, ¿no es cierto? Los rayos suben, esos rayos infrarrojos. Esos rayos estimulan a mi cerebro, estimulan el hipotálamo. El hipotálamo es la estructura encargada de dar la señal para la segregación de hormonas, todas las hormonas que tengo en el cuerpo. También la melatonina, por ejemplo, ¿sí? Que regula un montón de actividades en mi cuerpo, por ejemplo, los ritmos circadianos, ¿sí? El horario en que me voy a dormir y me despierto, los ritmos circadianos de mi cuerpo, de cada uno de mis órganos, que dicen cuándo voy al baño, cuándo siento necesidad de descansar, ¿sí? También regulan la vida útil de mis células, regulan mi sistema inmunológico. Por lo tanto, cuando paso muchas horas frente a una pantalla, esta segregación se desregula y comienza a ser disfuncional. Y me cuesta un montón irme a dormir a la hora que me iba a dormir antes, y cuando me despierto mal y me despierto de mal humor, ¿sí? Y se me van desregulando todos estos ritmos biológicos naturales. Claro. O nos cuesta concentrarnos. O nos Esto es cuesta muy importante, concentrarnos. claro, porque hay gente que no sabe de esto y es súper importante. Y en todos los celulares viene un bloqueador de la blue light, de la luz azul, que yo, por ejemplo, lo tengo puesto, entonces empieza, al principio apenas lo cambias, se ve como raro y automáticamente se adapta a la vista, entonces yo veo todo cálido. Entonces, los iPhone, por ejemplo, tenés que ir a la luz y trasladarlo a lo cálido, en cambio los Android
tienen una letra B en un cuadradito que es el filtro de Blue Light. Entonces, poner ese filtro es súper importante para usar los dispositivos y que no nos afecte tanto esta luz azul, ¿verdad? Tal cual. Y también otro recurso son los lentes. Hay lentes bloqueadores de la luz azul, que yo cuando uso los Ajá. lentes de contacto no los utilizo porque si no, no veo bien la cámara, pero cuando me los saco, todo el día que estoy con la tablet, que estoy con la compu, utilizo los Ujú. blue blockers, se llaman. Y esto no es Ah, tongo con nadie porque podés ir a tu óptica y pedir que tus lentes sean blue blockers. Esto quiere decir que bloquean la luz azul y te digo, realmente hacen la diferencia. Dormís mucho mejor, estás más descansado. Si te pasas todo el día con la pantalla y los usás, realmente marcan la diferencia. Los puedes pedir en cualquier óptica. Es un proceso que se le hace al cristal como un filtro y ujú. los puedes conseguir también, los venden en internet, en Instagram también, pero en cualquier óptica los podés comprar y los usás desde que comenzás a usar la pantalla a la mañana hasta la noche y te puedo asegurar que cambian la calidad de tu sueño y con eso un montón de pequeñas cositas más como el humor, que vos bien dijiste, que tiene que ver con la segregación de la melatonina, porque la melatonina va de la mano con la serotonina. ¿M? Ujú. Sí. Se estimula al mismo tiempo una que otra. Y la serotonina es el neurotransmisor que a mí me causa esa sensación de bienestar, que me pone de buen humor. Entonces, cuando yo no tengo una buena segregación de serotonina, porque tengo desregulada mi melatonina por haber ingerido, ¿sí? Haber incorporado a través de mis ojos tanta luz azul, bueno, es lógico que yo no tenga un estado de humor estable, por ejemplo. Ujú, ujú. Por ejemplo, también que cómo nos afecta, hay gente que duerme con el celular abajo de la almohada, con el wifi prendido, y los modems y los routers de wifi generan unas ondas magnéticas que también son nocivas, ¿no? Hay que tener orgones o tarjetas magnéticas que anulen o apagar el módem y a sacar el wifi del celular. No somos el pupo del mundo de que si no estamos atentos con las 24 horas, el mundo se cae, ¿no? O sea, Tal cual. descansemos para eliminar esto del estrés crónico que hablábamos al principio. También está bueno tomar conciencia de qué vemos, si vemos tele, si vemos una película de terror, si vemos un noticiero antes de dormir, si leemos un libro, si cenamos tarde, todo eso nos afecta mucho en el sueño, ¿no? Contame Totalmente. de la alimentación también, cómo nos afecta para... De hecho, cuando Perdón, nos ¿qué vamos, ibas a decir? cuando nos vamos a dormir, siempre tenemos que pensar cómo vivía el ser humano antes de vivir en esta jungla de cemento. Cazaba y por ahí comía y por ahí durante 2 días hacía ayuno natural o comía verdes, porque no siempre cazaba, y comía cuando había luz solar. Cuando caía el sol se iba a dormir. Entonces, no es natural que comamos una vez que cae el sol. Por eso es tan normal que nos caiga pesada la comida. Lo que pasa es que hemos ido cambiando de hábitos y nuestro cerebro, nuestra biología, no se adaptó tan rápidamente porque no hace tantos años que esto cambió. Sin embargo, hace muchísimos más años que el hombre está sobre la Tierra y que vivía en una jungla natural, de verdad. El cuerpo, mi biología, aún sigue adaptada a ese medio ambiente. Por eso cuando veo la naturaleza, mi cerebro se siente tan bien. Cuando veo el horizonte, cuando me voy al mar, instantáneamente siento placer. Cuando camino por el bosque. Porque mi cerebro naturalmente está adaptado a ese medio ambiente. Y cuando paso muchos días en una ciudad, cuando viene gente
amigos del campo que vienen acá y pasan muchos días en la ciudad, te dicen, ay, me siento como agobiado. Claro, el cerebro se siente agobiado. De hecho, dentro de la neurociencia existe la neuroarquitectura y tiene que ver, esta ciencia hace una lectura sobre cómo el cerebro lee, percibe la arquitectura que me rodea. Hay escuelas en Japón en donde se modificó toda la arquitectura para que los chicos aprendan mejor. Por ejemplo, se determinó mediante estudios que cuando había repisas por encima de la cabeza, inconscientemente el niño tenía una sensación de peligro. Se concentraba, trataba de concentrarse en la escritura, pero había una atención inconsciente y además esa atención que estamos inhibiendo constantemente desgasta mucha energía, ¿sí? Que estaba percibiendo que había un peligro, ¿sí? Con esa repisa a esta altura. Por eso se empezó a difundir que siempre es mejor que en la cama, por ejemplo, no pongamos repisas sobre la cabeza porque inconscientemente nuestro cerebro percibe peligro. Lo mismo en la luz, ¿sí? Para estudiar tenemos que tener muy buena luz, sobre todo si es natural, mucho mejor. Yo tengo el recuerdo de mi cuarto grado, eso que mi maestra era divina, mis compañeros también, pero un cuarto grado eh, como, a ver, bajo una submodalidad de terror, digamos. ¿Qué pasaba? Ajá. Ese cuarto grado, esa aula, ese conjunto de chicos donde estaba yo, pasó ese cuarto grado era como un sótano. Mm. Había una ventanita así chiquitita, chiquitita, chiquitita ahí al costado. Yo tengo como un recuerdo de una emoción muy, muy triste de ese cuarto grado, ¿sí? Y no Ujú. es que me haya pasado algo o que mis compañeritos me hicieron bullying, no, no, no. Es que ese cuarto grado era oscuro. Entonces mi cerebro percibe esa falta de claridad como una tensión, ¿sí? Para estudiar necesitamos claridad, necesitamos luz. Entonces se han ido estudiando todos estos aspectos del cerebro, también en la arquitectura, a través de comparaciones sobre cómo funcionaba mi cerebro en un ambiente natural y en un ambiente con una arquitectura moderna. ¿Sí? Y se han Ujú. ido determinando ciertas cosas que lo hacían más funcional o que lo beneficiaban y otras que lo perjudicaron. Ujú. Totalmente. Caro, ya estamos en la hora, pero no puedo parar de querer hacerte más preguntas porque me encanta todo lo que compartís. No sé si la gente que está quiere hacer alguna Gracias, preguntita hermosa. veloz. Es que sos hermosa y tenés una energía, además, cómo explicás todo, me encanta. Yo quiero preguntarte, ¿vos das cursos de neurociencias como para Sí, aplicarlo en lo cotidiano, por claro. ejemplo? Sí. Mira, Contanos. actualmente vamos por la segunda clase de neurociencia aplicada. Neurociencia aplicada porque es la neurociencia aplicada a la vida diaria, ¿no? No esa neurociencia fría y dura que bueno, nos parece fantástica, pero a ver, ¿cómo la aplicamos? ¿Cómo hago para que mi cerebro se potencie a través de la neurociencia? Entonces, estudiamos cómo funciona el cerebro, ¿sí? Por ejemplo, ayer tuvimos una clase, la segunda clase, que son los 12 neurohacks, donde aprendemos, por ejemplo, cómo hablarle al cerebro, ¿sí? Cómo cuando le damos opciones para elegir, el cerebro reacciona mejor. Cuando al cerebro le sugiero, en lugar de ordenarle, el cerebro funciona mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto con un interlocutor como en mi diálogo interno. ¿Viste cuando Claro. muchas veces dicen, no, tengo que empezar el gimnasio? No lo No, pensás es más, una obligación, claro. no lo pensás más. El cerebro, chin, se cerró. El tengo que representa una presión. Sí. Entonces, comenzar a cambiar uno de los neurohacks que vemos es, por decirte uno,
cambiar esta palabra de tengo que o debería por podría, para Podría. hacer más factibles lograr los objetivos que yo tengo en mi vida. Esto por darte un ejemplo. Después vemos neuromarketing, neuroliderazgo, inteligencia emocional. En este momento en el curso somos casi 100 personas. Qué hermoso. De todo el mundo, sí, te lo digo y se me pone la piel de gallina porque a mí me pone tan feliz esto. Sí, Aprender cómo pensamos nos empodera, nos da la capacidad de potenciar nuestro cerebro, de sacarle el jugo, de que nos ayude a lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Es un poco aprender a pensar a nuestro favor, ujú. ¿sí? Sí, A que el cerebro nos juegue a nuestro favor y se deje de boicotear. totalmente. Por ejemplo, viste que hay gente que dice, no quiero tal cosa, no. Y si yo te digo, no pienses en un elefante azul con sombrero rojo, vas a pensar en ese elefante azul. El cerebro no registra el no. Yo siempre Tal les cual. digo, ¿qué sí querés? Concéntrate en lo que sí querés, ¿no? En lo que, no en lo que no. Pero bueno, hay gente que ni siquiera sabe lo que sí quiere, ¿no? Está tan preocupada por lo que no quiere que Claro. no le ha dado lugar bueno, que emerja eso que sí quiere. Caro, ¿cómo hacemos si queremos participar en el curso? ¿Nos podemos sumar a la tercera clase, por ejemplo? ¿Te Sí, sí, contactamos por Instagram? hasta la segunda clase, y esto es uno de las ventajas de estudiar online, ¿no? Porque hasta la segunda clase se incorporan alumnos y las dos primeras clases se envían grabadas junto con el material teórico, porque yo les envío una carpeta en PDF y también como regalo hay ejercicios de neuroentrenamiento, donde entrenamos el cerebro tanto cognitiva como emocionalmente. Aplicamos estos neurohacks a nuestra vida diaria. Como digo yo siempre, hay que hacerlo, hay que experimentarlo, porque a veces nos quedamos en el bueno, sí. Estos ejercicios, siempre digo, solo funcionan si los ponemos en práctica. Y son tan sencillos y tan divertidos que realmente da muchas ganas de hacerlo y sin darnos cuenta, neuroentrenamos nuestro cerebro a nuestro favor. Totalmente. Ay, qué divina que sos, Caro. Luego, la última pregunta. ¿Tiene que ver todo esto de la neurociencia y de entender cómo funciona el cerebro, qué me digo a mí misma y cómo formular las frases o comunicarme con otro interlocutor con la ley de atracción, por ejemplo? Sí, por supuesto, ¿Está Lucía. relacionado? Ujú. Sí, por supuesto, Lucía. Eh, Tiene que ver porque cuando hay una estructura en el cerebro que le decimos Sara. Sara porque tiene un nombre, sistema reticular ascendente de atención. Larguísimo. Entonces, para cortarlo le decimos Sara. Y esta estructura, que está conformada por la médula, el bulbo raquídeo y demás, actúa como un radar en mi cerebro. ¿Viste cuando vos querés quedar embarazada y ves todas embarazadas? Sí. ¿Sí? O O te estás por comprar un auto y ves ese auto por todos lados, por ahí ejemplo. está. Bueno, ahí se activó el SARA. Hay formas de activar este SARA. Y este SARA lo que hace es potenciarme. ¿Sí? Cuando lo activo a través de saber, por ejemplo, punto número uno, como vos bien dijiste, saber qué sí quiero. Tengo que decirle al cerebro qué es lo que estoy buscando. Si no le digo detalladamente, va a empezar a divagar y se va a perder todas las oportunidades. Entonces le voy Ujú. a detallar, quiero un auto rojo con ventanas automáticas, todo en detalle, ¿sí? Luego le voy a incorporar la emoción. Por eso sirven tanto las visualizaciones creativas cuando nos emocionamos, porque segregamos estos neurotransmisores de los cuales hablábamos, y estos neurotransmisores son creadores de redes neuronales. Es decir, van a estar creando el pensamiento que posibilite que se haga realidad lo que yo estoy buscando. ¿Sí?
Ujú, ujú. Y además también funciona esto, ¿viste? Cuando se hacen los cuadros, el collage o no sé bien cómo se llama, que se hacen los deseos a fin de año y te dicen que lo veas, el mapa del tesoro, que lo veas todas las mañanas, recordarlo, ¿sí? Esto que es la repetición, que es la base del aprendizaje, porque las neuronas, las redes neuronales que se estimulan al mismo tiempo varias veces, ¿sí? Se van como fortaleciendo, ¿sí? Se van dando la manito cada vez más fuerte. Es como una relación. ¿Sí? Vos ves Ujú. a tu amigo una vez por semana, pero se fortalece la amistad y la ves tres, la ves cinco, ¿sí? Y eso se va fortaleciendo a través de la repetición. Lo mismo las neuronas entre sí. Entonces forman nuevas redes neuronales. Cuando yo repito a través de una visualización, a través de la escritura, bueno, estoy fortaleciendo esas redes neuronales que van a favorecer que eso que yo estoy visualizando se cree en mi realidad, porque activo este radar que me va a ayudar a ver las posibilidades en la vida diaria. Ay, me encantó, Caro, me encanta escucharte. Me parece que después te voy a invitar de nuevo a que hagamos otro vivo porque me quedé Sí, con ganas de mucho más. me Es encanta, hermoso, Tuti, hermoso me esto. encanta. Bueno, Aparte me encantó gracias. charlar con vos, sos una genia, me encantó. Gracias, me encantó, me encantó. Muy, muy Gracias, hermosa. placentero. Y ahí las neuronas de espejo vinimos las dos de estos colores rojos. Sí, Gracias gracias a vos, Caro, por estar en este espacio, por acceder. Y a pesar de que nos demoramos un poquito en poder coordinar, pero se dio y fue hermoso. Y gracias a todos los que estuvieron ahí presentes, siempre haciendo el gracias, aguante. Esto queda grabado en gracias, YouTube y en IGTV para poder volver a verlo porque hay mucha información para procesar, ¿no es cierto? gracias, Gracias, hermosa. Y gracias a gracias, todos los que estuvieron aquí, a toda tu gente maravillosa, a toda esta tribu divina. Gracias, gracias, gracias. gracias. Seguimos diciendo gracias. Adiós.